Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estés viendo. Comenzamos una nueva edición de Lecturas Ajedrecísticas y en esta ocasión traemos algo que comienza con un misterio. Imagínense el título: De sirviente en la India a campeón de un imperio. El cubano José Raúl Capablanca lo consideró un genio y tras perder una partida se puso de pie para aplaudirlo. Yo pensaba que era Spassky el único que había hecho eso con Fischer, ¿no? La famosa partida número 6 del match, del 72. Pero no, Capablanca también lo hizo. ¿De quién estamos hablando? Ya veremos. La historia que les voy a relatar, los links en la descripción, es tan fascinante que podía haberle escrito Rudyard Kipling, el gran autor del Imperio Británico. Pero no lo hizo. Y es seguro que Kipling, siempre atento a las fabulaciones de lo exótico, tuvo noticias de una deslumbrante proeza del ajedrecista indio Sultan Khan. Un personaje que parece sacado de las mil y una noches. Irrepetible en la historia del juego ciencia. Por, su misterioso talento y su grandeza. Kipling, eso sí, escribió El hombre que quiso ser rey. Una novela que nada tiene que ver con el ajedrez, solamente el título, en la que criticó los excesos del colonialismo, la inmoralidad de los métodos empleados por los colonizadores en la creencia de que eran superiores al resto de los pueblos conquistados. ¿Será que eso ocurre solamente en esa época? La aventura de Sultan Khan es un ejemplo de ello. Su relato de vida se construyó sobre unas condiciones de esclavitud y a pesar de que alcanzó la gloria deportiva, nunca se le reconoció como lo que fue, un verdadero genio. La historia de Sultan Khan, les adelanto, es la triste historia de un sirviente indio, pero es también la de un héroe que fue devorado por las fauces del olvido. Bajo el llamado Raj británico, los ingleses dominaron la India desde 1858 hasta 1947. La zona era la joya de la corona y la emperatriz Victoria, reina de Inglaterra, la dama del tablero colonial, quien ejercía todo su poder e influencia. En ese contexto, Sultan Khan vino al mundo por allá por el año 1905. A los 9 años, su padre, líder religioso del Punjab, le enseñó a jugar a la modalidad del ajedrez indio, una antigua variante que tiene notables diferencias con el ajedrez que conocemos. Por ejemplo, los peones no pueden avanzar 2 casillas desde su posición inicial y el rey no puede enrocar. Estas 2 reglas, no son las únicas, cambian por completo la estrategia y el ritmo del juego clásico. Sultán tuvo 9 hermanos, todos jugadores avanzados, pero ninguno podía derrotarle. Y es que su habilidad mental era extraordinaria. Era tremendo jugadorazo. Y también en otros ámbitos. Durante muchos años estuvo leyendo el Corán y no paró de hacerlo hasta que logró memorizarlo. Su vida tranquila y familiar cambió de golpe cuando las dinastías indias más importantes de la región organizaron en Delhi una competición nacional de ajedrez. Sultan Khan ganó el torneo con una facilidad pero pasmosa. Por ahí recuerdo haber visto el resultado, creo. Fue bastante abultado, la verdad. El coronel musulmán Umar Hayat, el asistente militar honorario del rey Jorge VI, llevaba un tiempo siguiendo la pista de aquel muchacho que ahora se proclamaba campeón de la India. Hayat no comprendía cuál era su secreto, pero tenía claro que se trataba de un prodigio, así que movió influencias hasta convertirlo en su sirviente. A partir de ese momento, el joven de aspecto famélico, que jugaba al ajedrez con un turbante, sería a los efectos su capricho y su propiedad. Aquí en Arica también tuvimos una experiencia con, recuerdo, un jugador que en algún momento usaba algo muy parecido a un turbante. Alguno de nuestros coetáneos se debe acordar. Bien, el coronel contrató a un tutor particular para que le mostrara a Khan las reglas del ajedrez inglés, ¿no? Pero bueno, se refiere al ajedrez que nosotros conocemos. La mayoría de los libros de ajedrez estaban escritos en inglés, pero Sultan Khan no sabía leer, no digamos hablar, ¿no? La lengua de Shakespeare. Sultan Khan incluso, se dijo por ahí, Harry Golombek, decía que era un jugador inculto.
Pero esa etiqueta es de brocha gorda, ¿no? Y parece injusto porque extiende la idea de que Khan era analfabeto. Y aunque en algunos documentos y recortes de prensa se evidencia su falta de dominio para comunicarse de forma fluida con el resto de los jugadores, lo cierto es que hablaba su lengua natural, su lengua natal, que era el urdu. Así que de analfabeto, nada. No dominar el inglés no lo convierte en un ignorante, como se ha descrito en innumerables crónicas. En 1929, Umar Hayat viajó a Inglaterra para dar su punto de vista sobre la llamada raza marcial, aquella que supuestamente debía tener un indio nativo para ser reclutado al servicio del Imperio Británico. Hayat se llevó con él a Sultan Khan como sirviente personal. El 27 de abril de ese mismo año, Sir John Simon, presidente de la Comisión India y amante del ajedrez, quien decía ahí un juego ideal para los políticos, ya que en él es imposible engañar, presentó en sociedad a Sultan Khan en el prestigioso National Liberal Club. Ante un público expectante, Khan jugó 4 veces seguidas contra el alemán Bruno Siegmann, un tipo errante bicampeón de ajedrez de Sudáfrica, que no pudo vencer un solo duelo contra aquel extraño indio de tez oscura. Al día siguiente, el ex campeón del mundo, José Raúl Capablanca, ofreció en Londres una exhibición de partidas simultáneas contra 35 rivales. Perdió 3 partidas y una de ellas fue en la que se enfrentó a Sultan Khan. El cubano, en la jugada número 24, cometió un descuido garrafal, solo justificable por el tremendo esfuerzo de este tipo de exhibiciones, lo que le permitió a Khan capturar la dama con un caballo. Aquel grave error de Capablanca es ideal para mostrárselo a quien está empezando a jugar en ajedrez, ¿no? O también para hacer algo de didáctica con el aforismo de Tartakover, ¿no? Que decía, en ajedrez el que gana es el que comete el penúltimo error. Sultan Khan enfermaba con frecuencia. Contrajo la malaria en la India y nunca se acostumbró al clima húmedo de Londres, por lo que era habitual que guardara reposo en cama. Alguna vez jugó con vendas alrededor del cuello debido a las continuas infecciones de garganta que sufría o a la gripe. A pesar de su delicada salud, en el verano de 1929, Khan participó, animado por Hayat, en su primer campeonato británico de ajedrez. Durante la competición tuve unas fiebres muy altas, pero sacó fuerzas de donde no las tenía y ganó. Con 24 años, el indio misterioso se convirtió en el mejor jugador de todo el imperio. Suele recordarse en este punto que los favoritos ahí eran nada menos que Frederick Yates y Josh Alan Thomas. Estaban disputando entonces en esas fechas un torneo en otro lugar, en Carlsbad, ¿no? Y bueno, así fue, ¿no? Pero probablemente Khan hubiese ganado. La noticia, obviamente pueden imaginarlo, tuvo un impacto enorme. El secretario de Estado de la India, William Woodward, ¿sí?, publicó en The Times, bajo un gran titular, la carta que había enviado a Khan para felicitarle. Este logro definitivamente era algo muy, muy importante para la India. Un gran honor. Al año siguiente, en 1930, Sultan Khan representó a Gran Bretaña en las Olimpiadas de ajedrez de Hamburgo. Imagínense, tremendo salto. Como primer tablero, es decir, como el mejor del equipo. Y adivinen quién está de segundo y tercero. Sí, Yates y Thomas. A lo largo de su corta carrera, Khan logró 3 veces el título de campeón británico. 3 veces. Y participó también en el mismo número de Olimpiadas, con algunas actuaciones de mérito. Pero su mayor hazaña competitiva tuvo sin lugar a dudas en el famoso torneo de Hastings, Inglaterra, de 1930-1931. Quedó, imagínense, en tercer lugar detrás de Max Euwe y Capablanca, ¿no?, al cual nuevamente se enfrentó y nuevamente le ganó, pero esta vez en una partida oficial. La prensa contó su victoria frente al cubano con todo detalle, comillas. Khan fue mejorando su posición poco a poco, y cuando logró que uno de sus peones tuviera vía libre para coronar, Capablanca se rindió. Una estruendosa y entusiasta ovación poco acostumbrada en reuniones ajedrecistas saludó al éxito del brillante maestro de las Indias Orientales. Su rival de las Occidentales se unió a ella con la mayor buena voluntad y simpatía. Pocos ajedrecistas en la historia habrán podido narrar algo semejante.
¿Se imaginan en algún otro deporte que tu rival te empieza a aplaudir? Es algo que no muchas veces se da. Eh, Acá sí una pequeña comparación del maestro malagueño Ernesto Fernández, un entrenador español que estuvo ahí codo a codo con Paco Vallejo algún tiempo atrás, un gran jugador, bueno, fortísimo jugador. Y se le preguntó por el estilo de Sultán Khan, sobre todo observando su partida contra Capablanca, ¿no? Y él opinaba que en esa partida estaba mejor preparado que Capablanca y demuestra ser un jugador tremendo, dice, porque tiene una ventaja y no la suelta, y eso es muy difícil. Eh, y por lo tanto era obvio que tenía un talento posicional sumamente fuerte, ¿no? Pero dice que tácticamente no era tan fuerte. Esa parte había que mejorarla, digamos. En función de las posiciones que consigue, puede jugar como un campeón del mundo o bien como un aficionado. Esas son algunas opiniones más modernas, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista moderno. En 1933 ocurrió algo insólito. Khan se proclamó por última vez campeón nacional y en paralelo, otra sirvienta de India, Umar Hayat, ¿ya? El que habíamos nombrado recién, conocida como Miss Fátima, de 21 años, logró el título de la sección femenina, por delante de 4 ex campeonas y sin derrota en su casillero. ¿Quién diría? Un cuento con moraleja feliz. Y cómo se está repitiendo la historia muchos años después. Imagínense ahora el gran protagonismo que tiene India, y yo les estoy hablando de algo que sucedió por allá por los años 30. Increíble. Mis dos protegidos han justificado con creces mi confianza, confesó Hayat en una entrevista, y añadió, estoy encantado. Creo que mi esposa, Lady Umar, es una de las mejores jugadoras del mundo, pero es tímida y no quiere jugar en el campeonato. Ella fue quien le enseñó a Miss Fátima. En 1934, perdón, Umar Hayat regresó a la India, lo que cortó en seco la trayectoria deportiva de Sultan Khan y también la de Miss Fátima, quien contó en un documental años más tarde que jugó unos minutos con la reina Victoria y con Winston Churchill. Cuando Hayat murió, dejó de herencia a Sultan Khan una pequeña granja muy cerca del mismo lugar en donde él nació, en Punjab. Allí pasó Khan el resto de sus días entregado al campo y a los animales. Se dice que jamás volvió a sentarse frente al tablero. Pero en 1954, según se lee por ahí en un periódico pakistaní, participó en un torneo. No hay mucha más información. Sí sabemos que nunca quiso enseñarles a sus hijos, como había hecho con él, su padre y con sus hermanos. ¿Quién diría? ¿Qué hubiese pasado? De este relato me llama poderosamente la atención el clamor que la historia nos trae, ¿no? al presente cuando indagamos un poquito en algunas culturas que aparentemente están un poco alejadas del juego, ¿no? Así que desde ya esta breve lectura, ¿no? Breve. Este breve relato tiene también por objetivo que cada uno de ustedes, en el lugar donde se encuentren, echen un vistazo a la historia del ajedrez en su país, en su región. Es altamente probable que encuentren un gran jugador y que, tal vez como decía al principio, haya caído en las fauces del olvido. No dejemos que así sea y compartamos esas historias que descubramos con las nuevas generaciones. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.